invitado para que exponga lo que esta institución ha hecho a lo largo de estos últimos 6 años, y después de que termine la exposición de Patricia abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Patricia, bienvenida, buen día. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Nuevamente con ustedes, con el gusto de saludarlos y especialmente presentar lo que llamamos rendición de cuentas de la Administración Federal en el tema del Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Voy a hablar de los principales logros de esta institución que fue creada en la actual administración, ¿no? Nació en enero de 2001 y inició funciones el 8 de marzo del mismo año. Entonces, en el tema de cumplimiento de metas del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, que es nuestro programa institucional que conocemos como Proequidad, podemos decir que hay un cumplimiento del 91% de las metas propuestas. Algunos, ese 9% representa algunos de los proyectos rezagados que no son sustanciales, pero que, bueno, tenemos que hablar de este crecimiento a largo plazo, ¿no? Son las metas que se habían propuesto a corto, mediano y largo plazo. En el tema de, siendo el Mujeres el órgano rector del tema de género dedicado a la promoción, difusión y defensa de los derechos de las mujeres, necesitábamos, como lo marcaba ya Beijing, la generación de información, datos desagregados. No podemos avanzar en este tema si no contamos con estadísticas, indicadores. Y yo quiero resaltar, ya que en México y en la región está reconocido el instituto con toda esa generación de información estadística. Habría que promover y financiar la generación de estadísticas de género en las temáticas que no estaban lo suficientemente abordadas, pero que son información importante para así poder cumplir con el Proequidad, además del trabajo transversal que hacemos con toda la Administración Pública Federal, contar con indicadores que pudieran dar cuenta y rendir. Nosotros no estamos hablando en el tema de agenda de género solamente de lo que hace el instituto, también lo que hace toda la administración en este trabajo transversal, ya que fue instrucción del presidente desde 2001 que toda su administración trabajara con perspectiva de género. Para ello hicimos el levantamiento de encuestas que han sido importantes para el diseño de políticas públicas, ir conociendo distintas temáticas y especialmente cubrir esos vacíos de información que estaban a partir de 2000. En el tema de la violencia familiar levantamos la encuesta más amplia de América Latina, que es lo que ustedes conocen, es la segunda que está aquí en su pantalla, es la ENDIRE, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Se levantó en 55,000 viviendas donde viven mujeres de más de 15 años con pareja, y de ahí reconocen que hay una prevalencia de violencia del 46%. La encuesta nacional sobre el uso del tiempo, trabajamos junto con el INEGI, incluyendo la perspectiva de género. Eso nos está dando datos para saber la capacidad de las mujeres en generar recursos y cuál es podremos estimar el PIB que las mujeres manejan en todo ese trabajo que llamamos no pagado o no remunerado, ¿no? Que sería una estimación que hacen las académicas, sería de un 22% del trabajo no remunerado. La encuesta metropolitana de remuneraciones también, que se hizo en la zona metropolitana de DF y Estado de México, y esta última encuesta sobre el maltrato infantil. Al nosotros levantar la ENDIRE, nos dimos cuenta que también tendremos que tener el conocimiento de la situación del maltrato infantil. Levantamos esta encuesta en 4 estados del país, en nivel secundaria, y nos están dando algunos indicadores importantes para relacionarlos con la encuesta en los hogares de esta relación de parejas. Ahora se va a ampliar la muestra. Por otro lado, se hicieron una serie de diagnósticos que permiten sustentar las políticas públicas, como es este diagnóstico socioeconómico en Ciudad Juárez, que nos da la base, está levantado ahí en Ciudad Juárez, pero nos da conocimiento de las demandas de la sociedad van mucho más adelante que las respuestas de la autoridad. Este diagnóstico que está aplicado en Ciudad Juárez puede aplicarse nos sirve de referente en todas las zonas fronterizas, en las zonas urbanas,
donde los asentamientos de grupos humanos están demandando respuesta en servicios, y que la falta de servicios, por ejemplo, de alumbrado, de seguridad, de caminos, etcétera, es propicio para la inseguridad y la violencia y la impunidad, ¿no? Además del trabajo de diagnósticos en otros temas muy diversos que competen a mujeres. En la siguiente seguimos hablando de este sistema. Creamos una serie de sistemas de información estadística. Contamos con lo que llamamos el CISESIN, que es el Sistema de Seguimiento de la Situación de la Mujer, que tiene una serie de indicadores ordenados en 10 temas principales, y cada uno de ellos está asociado a objetivos estratégicos del Proequidad. El Sistema Estatal de Indicadores de Género también fue creado en esta administración y se trabajó en coordinación con todos los institutos estatales de la mujer, y contienen indicadores en el ámbito estatal y municipal. Se refieren a esos indicadores de brechas diferentes entre hombres y mujeres en las zonas rurales y urbanas. El otro sistema interactivo es el del seguimiento de la CEDAW, que le llamamos CICEDAW. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Hicimos, junto con UNIFEM, la creación de ese sistema, donde están incorporados en un sistema interactivo todos los informes de la región en esta materia, que está dando cuenta del balance en materia de discriminación contra las mujeres. Ustedes lo pueden consultar y ahí tienen a hacer este sistema interactivo entre todos los indicadores. En el tema ya de la institucionalización de la perspectiva de género, que es el objetivo principal, creamos una serie de mecanismos de coordinación, de vinculación, de impacto, que fueran creando esta cultura de la equidad de género, de la búsqueda de esta perspectiva para trabajar en toda la administración pública, ya sea federal, estatal, municipal. Por eso quiero decirles ahora que creamos una mesa de enlaces federales en los que todas las dependencias y entidades, bajo la instrucción del presidente Fox, que dio desde 2001, venimos trabajando en esta materia. 53 dependencias y entidades se han trabajado en el tema, o sea, desde Cedesol hasta la Secretaría de Defensa, Marina, la Procuraduría de la República, todo. Ahorita contamos con 8 unidades de género, o sea, ya son estructuras que están en algunas secretarías, en los 36 enlaces donde no se pudo crear esta unidad, y 13 mesas intrainstitucionales que están haciendo todavía sin una estructura por cuestiones orgánicas, no se pudieron crear, y también presupuestales. Entonces crearon estas mesas que están haciendo un trabajo interno. Resalto 3, que es en la Secretaría de Hacienda, en la Función Pública y en Secretaría de Gobernación, ya que son estos ejes importantes de las políticas, ¿no? Antes no se había hecho ese trabajo. Contamos con el programa de institucionalización, que es el que se está trabajando con todas las dependencias, sobre todo 10 secretarías de Estado trabajan con base en este programa para ir identificando las prácticas discriminatorias hacia las mujeres y proponer medidas hacia su erradicación. Ese es un trabajo interno de las secretarías, ya que hay que ir modificando, ¿no? Hay enlaces, hay voluntad de los titulares, entonces hay que ir trabajando con todos los funcionarios públicos. Al final de esta administración, 20 instituciones lo han adoptado. En torno al marco del federalismo, podemos decir que crecieron de 25 a 179 los programas que trabajan en este tema, o sea, que hicieron reformas a través de unos criterios de ejecución. Igual las dependencias que incorporan el tema de perspectiva de género, de 8 aumentaron a 25. Hay que seguir trabajando. En el tema de administración pública estatal, ahorita contamos en todo el país con instancias de la mujer en las entidades federativas. Casi todos son institutos, como bajo el modelo de las mujeres. Hay una secretaría y solamente falta Veracruz, que es un programa y que ya está en el Congreso la ley para convertirlo en un instituto. En la siguiente hablamos de la administración pública municipal. En este rubro no había ningún instituto municipal, como bajo esta tesis municipalista, tomando en cuenta que el municipio es el espacio más importante
importante para el desarrollo de las comunidades. Iniciamos un proyecto que se llama fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres en el ámbito municipal. Empezamos a tener contacto con todos los municipios y ahorita hablamos que hay 234 institutos municipales creados por acuerdo de cabildo. Ahorita vamos a impulsar que este acuerdo de cabildo se conviertan en leyes, estén normados a través de sus leyes orgánicas municipales para que a los cambios de administración no desaparezcan. Este trabajo que se ha hecho, aquí están viendo en este mapa todos los estados que cuentan con institutos municipales, además de que en otros 30% de municipios, cerca de 800, hemos tenido contactos y están ya las mujeres trabajando con nosotros de manera coordinada. Nosotros también aportamos y apoyamos con recursos económicos ya cerca de 111 millones que fueron orientados para el fortalecimiento de las instancias de la mujer en los estados y en los municipios. No, la anterior esa. Entonces, en el tema del tema de violencia, creamos una política pública y que está basada en el programa Por una Vida Sin Violencia. Se partió de una mesa intrainstitucional donde se sentaron todos los actores de la Administración Pública Federal, organizaciones, la CDH, Congreso el Legislativo, el Judicial, y se elaboró un programa que contiene 7 líneas, además del último eje que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es la convención que prevé, erradica la violencia contra las mujeres. Es el único continente que cuenta con un mecanismo de ese tipo es América, y este mecanismo que fue propuesto por México y aprobado por los estados partes ya es obligatorio para todos los países. A nivel internacional depende de la Organización de Estados Americanos, y en el país el programa Por una Vida Sin Violencia es el que lo va a dar seguimiento. Tenemos, no se ven ahí, pero son las 7 líneas para trabajar en el tema de violencia, iniciando desde la prevención con todos los programas dirigidos a ir eliminando la discriminación y la violencia desde la familia, la educación. Después tenemos lo que es la atención, contamos con una línea telefónica que ustedes ya conocen, refugios, la red de refugios que ha sido apoyada por la administración por el gobierno federal, junto con organizaciones de la sociedad y gobiernos estatales y municipales. En 2000 había solamente 7 refugios en el país, ahora hay 42 refugios en el país, atendidos casi todos ellos por organizaciones de la sociedad. En el marco del normativo se ha hecho la revisión de la legislación en materia de violencia de las mujeres. Casi 28 estados cuentan con legislación en materia de violencia, en otros estados los 20 estados ya marcan, sancionan la violencia familiar, y en algunos códigos también se sanciona el hostigamiento laboral. Independientemente de eso, hay que trabajar más en esta materia para hacer una homologación de las leyes en combate respecto a los derechos de las mujeres. Por eso vamos a presentar ya ahora en noviembre una ley marco, que es un referente legislativo que va a ir a todos los congresos locales para desde ahí hacer una revisión de los códigos civiles y legislaciones locales en materia de derechos de las mujeres, y que sea armónica con la legislación federal y con los tratados internacionales. En materia de difusión, pues ustedes conocen todas las campañas que ha desarrollado el instituto en esta materia. Han sido cerca de 40 campañas para ir sensibilizando y tomar de conciencia del tema de violencia. Ya no quiero alargarme más en este tema, ustedes lo conocen, pero están participando. Este programa ya está siendo replicado también en las entidades federativas a través de los institutos estatales, y podemos decir que
final de esta administración, la mitad de estados van a contar con un programa de combate a la violencia. En materia de derechos humanos, el tema pendiente es el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia, que es el ejercicio pleno del derecho a demandar y recibir justicia pronta y expedita. Partimos del reconocimiento que el acceso y ejercicio del derecho muestran diferencias entre mujeres y hombres, así como las políticas también, la justicia se aplica de forma diferenciada entre mujeres y hombres. Por eso promovimos una serie, talleres de sensibilización y capacitación a todos los juzgadores, o sea, jueces, juezas, magistrados, encargados de emitir sentencias o resoluciones, para que partieran en materia laboral, penal, civil y familiar, a partir de los tratados internacionales, y emitieran así sus resoluciones judiciales. Por eso firmamos, y bueno, en esta materia aquí tienen los temas, el de mujeres en reclusión. Sabemos, las mujeres que representan menos del 10% de las personas recluidas, son realmente, hay una, las mujeres recluidas sufren más penas, sanciones más fuertes que los hombres delinquiendo en el mismo tipo de delito, ¿no? Entonces se les sanciona. Además, no se considera el entorno que presiona a las mujeres para delinquir, la falta de información, de los delitos graves, las presiones de sus parejas, del entorno, o sea, de hijos, padres o esposos que presionan a las mujeres, especialmente en los delitos contra la salud. Nosotros trabajamos en la revisión de los reglamentos en los cerezos para que tengan perspectiva de género. Estamos haciendo revisiones de expedientes en todo el país de las mujeres recluidas a través de un convenio con la Defensoría Pública Federal. Ya logramos la preliberación de mujeres en este tema, ¿no? En el tema de armonización legislativa, bueno, ya lo mencioné, vamos a presentar esta ley marco para que se homologuen los ordenamientos legales. En el tema de salud también trabajamos coordinadamente con las instituciones del sector. Además, en la materia laboral o económica, buscamos atención y prevención del hostigamiento sexual. Por otro lado, compatibilizar todas las políticas, los programas para que haya compatibilidad entre la vida laboral y familiar de las mujeres. Trabajamos con las mujeres empresarias, impulsando una red de mujeres empresarias que están trabajando de manera muy activa, muy importante, institucional. Y en materia de educación y cultura, la incorporación del enfoque de género en todo el material educativo que se imparte. Por ejemplo, tenemos toda la educación desde el preescolar, primaria, secundaria y ahora ya también educación superior, o sea, el bachillerato, con material didáctico en materia de género. El proyecto Generosidades fue un proyecto que se impulsó con un crédito de Banco Mundial. Tenía 3 componentes: la capacitación institucional, el programa Convive, que se llevó a cabo en comunidades de menos de 50,000 habitantes, y se crearon condiciones para que la misma comunidad desarrollara proyectos que no eran financiados por ninguna otra dependencia o conseguían recursos fácilmente porque son de base comunitaria. Nosotros lo impulsamos, y este modelo sirve para la generación de lineamientos. El modelo de equidad de género es una especie de un ISO, que es una norma que revisa las políticas de equidad de género que se llevan a cabo especialmente en las empresas privadas. También lo aplicamos en instituciones públicas, y decimos que 118 obtuvieron este distintivo, que esperamos que pronto se convierta en una norma para que las políticas internas de las instituciones públicas y privadas puedan ser equitativas a hombres y mujeres. Aquí nada más quiero resaltar que mujeres recibió la más alta calificación que otorga el Banco Mundial por el desempeño altamente satisfactorio del proyecto Generosidad. Tenemos también el centro de documentación, que en esta materia de difusión y en materia de políticas de equidad creamos
impulsamos y fortalecimos las bibliotecas o centros de documentación especializados en mujeres y género. Desde el 2002 se constituyó una red nacional que incluye a los centros de documentación de las instancias gubernamentales en el ámbito estatal y municipal, de organismos de la sociedad civil, de la academia, de organismos internacionales. ¿No? Ha habido una capacitación muy importante en los procesos bibliotecarios y de género. ¿No? Todos los documentos que hemos editado desde Mujeres están digitalizados en la página, ustedes lo pueden consultar. Aquí está el mapa como en el de la izquierda de ustedes, aparece cómo estaban todo ese trabajo de centros de documentación en 2002 y ahora en 2006 en casi todo el país cuentan con centros de documentación. Ese tesauro de género también se presentó hace poco, es un documento que ayuda a través del lenguaje de equidad para diseñar todo el manejo interno de los... Es una herramienta interna para la clasificación y sistematización de todo el material. En materia de todo esto de posicionamiento del tema de la agenda de género, en la siguiente vemos que a partir de convenios y acuerdos suscritos, que son más que todo son pactos políticos para el trabajo y la sensibilización en este tema, aquí tienen ustedes la serie de convenios que firmamos, ¿no? Con las dependencias de la Administración Federal firmamos 13, con organismos descentralizados de 92, con organismos del Poder Judicial 2, uno con el ministro Azuela y otro con el Instituto de Defensoría, organismos públicos autónomos 1, 25 convenios con gobernadores de las entidades federativas, uno con el Poder Judicial de uno de los estados, 225 con municipios, 215 con organizaciones de la sociedad y 12 con organismos internacionales. En la parte, todo esto que se hace, si no se difunde, no se va sensibilizando, no tendría sentido. En la siguiente lámina vamos viendo todo el programa de difusión, ¿no? Parte del material, por ejemplo, el que hoy les entregamos, el Reto de Equidad, que es un compendio del trabajo que se hizo a lo largo de la administración en este tema del Reto por la Equidad. Tienen aquí todas las publicaciones, campañas de difusión. En el tema de posicionamiento internacional, también, así como en Mujeres ya tiene un reconocimiento nacional, también lo tiene en materia internacional, ¿no? México ha sido, o sea, a través de Mujeres como rector, el responsable del posicionamiento de este tema en los diferentes organismos internacionales. Por eso logramos la presidencia de la Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina, la conocida como CEPAL, que inició en 2002 y terminará en 2007. También hemos trabajado de manera importante en la CIM de la OEA, que ahí es donde propusimos este mecanismo, ¿no? En la siguiente vemos algunos de los proyectos en el marco internacional, proyectos regionales que hemos trabajado de manera coordinada. Todo el trabajo que hemos desarrollado internamente, el material de difusión, proyectos y programas, los hemos compartido con mis homólogas en la región. Yo quiero decirles que hay algunos países que han replicado algunos de los programas. Uno de ellos es el modelo de equidad de género. Todas las ministras de la región centroamericana están impulsando este modelo en toda Centroamérica para fortalecer sus políticas públicas, igual que en Brasil y en otros países. También les damos asesoría, seguimiento, apoyo en este tema de estar compartiendo, ¿no?, nuestras fortalezas. Un tema importante que también se impulsó a través de nosotros fue el de el combate a la trata de mujeres. Impulsamos este tema a través de la CIM de la OEA y expertos. Está ahí ya un manual, un folleto que se llama sobre el tema de trata de mujeres, y va a salir pronto ya un manual sobre los aspectos que trata sobre los aspectos básicos. Igual en la siguiente vienen algunos proyectos en el tema de gobernabilidad, que es uno de los temas que hemos impulsado ahora en el ámbito internacional. ¿Cuáles son los desafíos, ¿no?, que quedan? Partiendo de la base que esta es la primera administración en la que se creó el Mujeres, nos tocó crear la institución, la estructura con base en la ley, crear el programa que termina ahora el 30 de noviembre,
Entonces, en esta materia, parte de los desafíos es elevar el nivel de comprensión del problema, del significado y las consecuencias de la inequidad de género. Tenemos que dejar claro en la sociedad, dejar permeado en todos los actores que la desigualdad, la inequidad de las mujeres es una de las causas de violencia. En el tema de prevención, sanción y erradicación de la violencia de las mujeres todavía hay grandes pendientes. Uno de ellos es el de procuración y administración de justicia. Intensificar todo el trabajo que se hace en torno al maltrato infantil, trabajo de mujeres, niñas, prostitución infantil, hostigamiento. El tema de participación política de las mujeres, todavía no hay porcentajes suficientes de representación de las mujeres. El cambio cultural en el ámbito público y privado, o sea, mientras en la agenda de género se siga considerando la agenda de mujeres y no agenda de Estado, podemos decir que todavía no logramos esta transformación cultural. Así como las mujeres ingresamos en el ámbito público para apoyar con el ingreso económico, tenemos que decir que los hombres tienen que entrar en el ámbito doméstico para que se construyan estas sociedades corresponsables. Y el gran desafío es ese fortalecimiento institucional. Se creó la institución, se dejaron bases firmes para que la siguiente administración trabaje como punto de partida de ahí para adelante, ¿no? En el tema presupuestal, la capacidad de gestión de Mujeres como rector de las políticas de género. Estoy a sus órdenes para preguntas. Hola, buen día, soy Silvia Garduño del periódico Reforma. Ante este informe que presentó Mujeres ante la CEDAW, hubo un comité de Organización de las Naciones Unidas que criticó, que si bien destacó algunas de las labores que realizó Mujeres en todo el sexenio, precisamente en el último informe, criticó algunas cuestiones y ahorita las que se me vienen a la mente son las siguientes, ¿no? De cómo era posible que ya teniendo un Instituto Nacional de las Mujeres y una política de género, pudiera todavía el problema de las mujeres en Ciudad Juárez no haya podido ser controlado y que haya sucedido también los casos de violaciones de las mujeres en Salsa Atenco este año. Ese era uno de los temas de los que me acuerdo. Y el otro era sobre la trata de personas y prostitución infantil, que México aún no cuenta con las estadísticas necesarias, sobre todo de trata de mujeres en la frontera sur, en la frontera con Guatemala. Ya existen estadísticas al respecto, se está trabajando porque, se sabe de que el problema existe, pero ¿cuál es la magnitud de este? Y el tercero, y que también usted hacía referencia sobre la homologación de la legislación a nivel federal y a nivel de estados y municipios, ¿no? Que muchas veces, aunque a nivel federal ya existiera alguna legislación que favoreciera a las mujeres, o que al menos garantizara su igualdad, a nivel municipal o a nivel estatal todavía no se podía, o había incongruencias al respecto. Entonces, quisiera saber qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo no? Hace mediados de agosto presentamos el informe, el sexto informe de México ante el comité de la CEDAW. No es un informe de Mujeres, es un informe de país donde este comité de expertas cuestiona por todas las acciones, avances o no avances de todo el país, no solo del gobierno federal, sino estatal, municipal, en general. Nos llegaron hubo 21 recomendaciones, también reconocimiento del avance de las mujeres. Próximos 15 días vamos a hacer la presentación de estas recomendaciones porque son los pendientes para la siguiente administración. En 2010 se harán el séptimo y octavo informe. Ahí las expertas, claro, insistieron mucho en el tema de Ciudad Juárez. La delegación estuvo integrada por los titulares de estos temas importantes. Ahí estuvo la comisionada. Reconocen el avance. Si ustedes leen las recomendaciones que ya están en la página web, ahí ya van viendo que reconocen el avance y sí piden que haya más atención, ya no solamente a Ciudad Juárez, sino a la violencia, al combate de violencia de género en todo el país. Nosotros presentamos lo que hemos logrado en esta materia, la coordinación. Reconocemos también los pendientes, como yo lo dije hace rato, ¿no? El tema de procuración y administración de justicia. Estamos impulsando el sistema integral de atención a las víctimas de violencia en todo el país. Esta situación de la violencia no corresponde solamente dar respuesta a los gobiernos, es
una respuesta que tiene que ser coordinada de gobiernos, sociedad, empresas, medios de comunicación, ¿no? El combate a la violencia tiene raíces en la desigualdad, la discriminación. La misma autonomía de la mujer provoca esta frustración y enojo en hombres que luego responden a través de violencia contra las mujeres. Pues es importante ir eliminando todos estos estereotipos, hay que trabajar, ¿no?, en una sociedad equitativa. Sí insistieron mucho en ese tema cuestionaron sobre cuál era la situación en torno a TENCO y el incremento de la violencia en algunas de las entidades. Se respondió, ha habido respuestas, ustedes saben que ha habido ya levantamiento de denuncias y detenciones, se está trabajando, pero bueno, todavía los esfuerzos no son suficientes, hay que seguir trabajando en este tema para dar respuesta clara. En el tema de homologación de las leyes, sabemos que hay rezagos, todavía no, todas las leyes no están adecuadas, hay figuras discriminatorias. Por eso viene ese trabajo de armonización de la legislación, se hicieron foros, trabajo con todos los congresos locales y hay un gran avance. Nosotros, ustedes ven el documento que publicamos en 2003 de Legislar con Perspectiva de Género, que lo reeditamos en 2005, el avance importante en adecuación de los códigos fue importante. Y desde eso tuvo su cierre en septiembre del año pasado y en este último año todavía ha habido un avance importante, ¿no? Entonces, sí, se está trabajando en este tema y esta ley, este referente que yo les hablo va a ayudar a fortalecerla, ¿sí? Claro. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Serían dos preguntas. La primera, diversas organizaciones de defensoras de las mujeres precisamente se han quejado de que la Secretaría Ejecutiva de Mujeres, María Eugenia Díaz, tiene vínculos con el Vaticano, en especial por ser parte de la Unión Mundial de Organizaciones Católicas Femeninas. Dicen que esto puede interferir con su trabajo y precisamente convertirlo en una especie de fundamentalismo de derecha y impedir su adecuado desempeño. Y la segunda sería también de que se está dando esta situación de que en el Senado y también en los diputados, las diputadas titulares están cediendo el lugar a los suplentes. También dice que se está creando una situación de inequidad y precisamente una de las grandes demandas de las mujeres es este acceso a la política en el que, en muchas partes todavía se encuentran marginadas respecto a los hombres. Serían esas dos preguntas. ¿Cómo no? En el tema de la propuesta que se hizo a la Junta de Gobierno para la Secretaría Ejecutiva, ya que la que era Secretaría Ejecutiva se fue a la Diputación, la licenciada María Eugenia Díaz Gastine es consejera del Instituto desde 2001, una mujer que ha luchado durante toda su vida también en favor de los derechos de las mujeres. Fue la primera latinoamericana presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, posiciones que solamente habían ocupado europeas. Fue reelecta, por un segundo periodo por su excelente trabajo. El que Mujeres trabaje en la defensa, difusión y promoción de los derechos de todas las mujeres, estamos hablando que es de todo el abanico de mujeres. O sea que no podemos excluir ni discriminar por cuestiones ideológicas, religiosas o partidistas. Independientemente de sus posiciones, esto no nos lleva a trabajar de manera parcial. Yo también soy católica, y no podemos ser católicas vergonzantes, pero ustedes lo han visto en esos 6 años de trabajo, nunca ha influido mis creencias religiosas o partidistas en el trabajo que se ha desarrollado en mujeres. Entonces, la licenciada María Eugenia Díaz es una persona abierta, consciente del trabajo que se tiene que hacer desde la Secretaría Ejecutiva. Entonces, eso es así es. En el tema de estas legisladoras, ¿no?, que antes de tomar protesta fueron sustituidas ya por sus suplentes, pues realmente es lamentable, ¿no? Esto, yo ya lo he declarado, esto es indignante, por un lado, porque si hemos luchado a través de lograr la obligatoriedad con este mínimo porcentaje del 30% que marca Naciones Unidas como representatividad de mujeres, el que las mujeres que los partidos políticos que proponen mujeres en sus candidaturas para cumplir un requisito del COFIPE y después las sustituyen por varones, están engañando a la ciudadanía. Hay que hacer una revisión de estas acciones para que la legislación
legislación electoral tenga los candados suficientes para que ese porcentaje no se cumpla solamente en las candidaturas, sino también en el acceso a curules. Se llegó apenas al 23%, y también hacer una invitación a los partidos y a las mismas mujeres que no se presten a estas negociaciones de cubro la cuota, pero después dejo a mi hijo o a mi novio o al compromiso, ¿no? Hacer estas negociaciones que realmente a quienes están defraudando es a la ciudadanía que votó por ese partido. Sí, ¿cómo está? Para preguntarle la opinión de ustedes y mujeres, y la resolución de la Suprema Corte hace unas semanas en el que pide más requisitos para que se compruebe la violencia intrafamiliar no dificulta la equidad y el acceso a la justicia. Claro, por supuesto. Aquí hay una discusión también entre los juristas y las que estamos en defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en esta materia de violencia familiar. Esos criterios que marcan ahora la Suprema Corte de la comprobación para ser tomada como causal de divorcio, la violencia familiar, de demostrar el tiempo, modo y circunstancia en la que fue víctima de violencia familiar, realmente no están tomando en cuenta las circunstancias en las que las mujeres están sumidas en el tema de violencia familiar. La violencia familiar es un sistema, es sistemática, van siendo la suma de una serie de acciones que van presionando a las relaciones en la pareja, en el matrimonio internamente, y que sería difícil tendría la mujer que llevar una bitácora desde el momento en que fue violentada, por ejemplo, emocionalmente, si la despreció, la manipuló, le dijo que no servía para nada, los silencios. O sea, la violencia psicológica se da en muchas formas. No necesariamente la violencia física es el que deja secuelas y que se puede demostrar, decir, bueno, en tal día, tal hora, de este modo tengo aquí el golpe y se refleja. Estamos hablando de esta violencia que es sistemática, que va poco a poco deteriorando la autoestima de las mujeres y que no puede ser demostrable tan fácilmente. Y después de 5, 10, 15 años de sufrir esta violencia emocional, claro que una relación se deteriora. Nosotros estamos aquí contactando a los ministros, tener un diálogo con ellos para que hagan una revisión de estas circunstancias que están exigiendo para que sea causal de divorcio. Esto puede fortalecer al agresor más que apoyar a la víctima. Entonces, sí pedimos que se tome en cuenta las circunstancias en torno a este delito que es la violencia familiar. Gracias. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Preguntarle, ¿se tiene algún informe preciso, señora, al término de esta administración sobre la cuestión de la prostitución infantil, sobre todo en las niñas, y si existe algún cuadro de apoyo y atención también a las menores que trabajan, pues que se dice como cerillos a los centros comerciales, porque se sabe que muchas de ellas a un nivel considerable salen embarazadas cada año? Uh-huh. Sí, en el tema de prostitución infantil no hay todavía ese registro puntual en qué tamaño. La PGR y el DIF nacional han trabajado en esta materia, tienen algunos datos importantes sobre el grado de prostitución infantil. También hemos colaborado junto con ellos en campañas de combate. Sí se está trabajando, sabemos que se incrementa sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad, en las zonas turísticas también todo ese tema de la prostitución infantil, ¿no? Aquí también lo que está demandando son legislaciones mucho más claras que sancionen fuertemente este crimen. Y en el tema de las niñas, las menores de edad que trabajan como cerillos en los supermercados, no tenemos estos datos tampoco de qué tanto están siendo
que no interrumpan sus estudios, porque esto va generando el círculo de pobreza, ¿no? Interrumpen sus estudios y después son madres solteras a los siendo adolescentes y no pueden salir adelante. Entonces se están impulsando una serie de políticas en esta materia para atender a estas niñas en embarazo adolescente. Buenos días, Héctor García de Notisistema. Dos preguntas, si es tan amable. Una, para el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿el caso Ciudad Juárez está cerrado? Y dos, ¿qué alcance jurídico tiene el INMujeres para llevar a cabo, realizar investigaciones en contra de ministros de culto por pederastas? Por supuesto que no está cerrado el caso de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, mientras siga una mujer siendo víctima de violencia y haya muertes de mujeres, no podemos decir que está cerrado ningún caso. Ciudad Juárez fue una situación paradigmática, ¿no? O sea, evidenció, visibilizó, y desafortunadamente internacionalmente nos conocen a través del tema de las muertes de Ciudad Juárez. Eso detonó todo ese trabajo y atención de la presente administración para hacer una serie de acciones que atendieran este fenómeno de la violencia contra las mujeres, independientemente de su complejidad y multifactores que intervienen en ellos. Esto se ha movido el foco de atención también no solo a Ciudad Juárez, sino en todas las zonas en las que está incrementándose. Se está visibilizando y hay un fenómeno que no quiero que se vaya a malinterpretar de que no se le da atención, pero esta visibilización también está siendo evidente que está habiendo atención en programas, en políticas públicas, en el impulso a una nueva legislación, la misma creación de una fiscalía especial que atienda ya no solamente el tema de Ciudad Juárez, sino la violencia de género en todo el país es importante. INMujeres no tiene esa facultad jurisdiccional ni para ese tema ni para el de pederastia, ¿no? Por eso están las autoridades, pero sí trabajamos de manera coordinada con todas estas acciones. Este tema de la pederastia también es un crimen, ¿no?, de lesa humanidad, y se está trabajando para ir eliminando este factor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. Solo para precisar, ¿a cuánto asciende la población de las mujeres adolescentes y en qué porcentaje se ha incrementado esta situación de embarazo? Sí, estamos hablando que la población adolescente está considerada como unos de 25 millones en México, ¿no? Es una cuarta parte de ese porcentaje. Y sí, se tenían registros, por ejemplo, de adolescentes embarazadas, ¿cómo se llama?, de un 10% registrado de las adolescentes, y se está incrementando, pero sobre todo por la edad. También el tema de la prevención de la información que tienen está ayudando a inhibir el embarazo en las adolescentes. Pero, o sea, eso no, son algunos puntos porcentuales, o sea, del 10% sube al 12%, pero sobre todo porque está bajando la edad, que eso es importante, ¿no? Se consideran embarazos en adolescentes hasta antes de los 20 años, los adolescentes antes de los 18 años, o sea, debería ser de 13 a 18, pero estos casos que bajan de los 13 años son alarmantes también. ¿Alguien más? Sí, compañero. Insistir un poco, Marco Campillo de Televisión Azteca, que tienen un porcentaje, un número de niñas de 10 años embarazadas en los últimos, digamos, 3, 4 o 5 años. No está, porque en este tema, en las zonas, por ejemplo, en las escuelas se tienen conocimiento de algunos datos de esos, también a través de algunas instituciones como el DIF se va, pero hay zonas rurales donde esto no se toma en cuenta. Además, hay que entender que en algunas zonas indígenas el de usos y costumbres lleva mucho a que las niñas, o sea, estas adolescentes de 13 años, pues ya están embarazadas y no están registradas, o sea, no hay ese registro de ese porcentaje de niñas. En algunos casos está bajando, o sea, no, la media son de los 13 a los 15 años, pero también ya está habiendo casos de niñas embarazadas desde los 10 años. Una rápida más, señora, aquí en la DF se tiene un registro
urbanas se incrementa más, tomando en cuenta que en las zonas indígenas no se registra esa parte. Pues agradecerles bueno, su presencia y todo, y resaltar la importancia que tuvo, o sea, el compromiso del presidente Fox al haber apoyado la creación de Linmujeres, haberle dado todo su apoyo, el impulso, al ser él un convencido de que mientras las mujeres no se incorporen al proceso de desarrollo, el desarrollo en el país no se iba a dar. Quiero decir que el presidente ha sido un gran promotor, impulsor en el tema de equidad de género, de ahí que el apoyo que tuvo Linmujeres como el rector en este tema no fue, o sea, bueno, el apoyo fue muy importante, pero también la incidencia que tuvo este tema en todos los demás sectores, ¿no? De ahí contamos con todos los programas que han beneficiado y están marcando un paso importante en disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres a través del programa de oportunidades, del Seguro Popular, de Arranque Parejo. Son acciones que están tomadas para el avance de este tema, ¿no? Gracias. Gracias. Antes de pasar a las preguntas y presentar la agenda, quisiera presentar algunos temas antes de presentar la agenda que pueden ser importantes. Primero, hoy es el Día Mundial del Turismo, por eso el presidente va a estar en la zona hotelera y turística de Cozumel y Cancún. Después explico eso. Hoy es el Día Mundial del Turismo, la Presidencia de la República se une a la celebración del Día Mundial del Turismo. El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo económico del país, contribuye ya con el 8% del Producto Interno Bruto, es la tercera fuente de divisas y proporciona empleos a 1.900.000 personas. Asimismo, la inversión privada en el rubro durante esta administración alcanza un récord histórico al sumar 12.200 millones de dólares, 36% más que la meta planteada al inicio del sexenio, que era de 9.000 millones de dólares. México tiene además una gran potencialidad para el desarrollo futuro de esta actividad. Contamos con recursos naturales, sitios históricos, culturales y artísticos que dan una gran variedad de oferta turística a nuestro país. Hoy, como ustedes saben, somos la 7ª potencia mundial en turismo. En el 2005, por segundo año consecutivo, superamos el número de turistas internacionales que visitaron nuestros diversos destinos, alcanzando una cifra récord de 22 millones de turistas. Contamos con 9 ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y 24 localidades que están consideradas dentro del programa de Pueblos Mágicos para ampliar la oferta turística del país. El gobierno federal, en el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo, hace un reconocimiento a quienes con su esfuerzo impulsan el desarrollo de este sector tan importante para la actividad económica del país. La economía mexicana sigue creciendo a un ritmo dinámico. De acuerdo con la información proporcionada ayer por el INEGI, el Índice Global de la Actividad Económica, el IGAE, que es un antecedente al Producto Interno Bruto, creció 5% en julio respecto al mismo mes del año pasado. Este indicador, como ustedes saben, da una idea de cómo habrá de comportarse el Producto Interno Bruto antes de que la cifra oficial esté publicada. El crecimiento del IGAE durante julio fue producto del incremento de todos los componentes sectoriales que integran el indicador. El sector industrial creció 5.8, el sector agropecuario creció 5 puntos y el sector de los servicios 4.9. En el periodo enero-julio, el IGAE presenta un crecimiento de 5.2%
la noche del 15 de septiembre de 1810. Hoy es un día importante para el país. La Presidencia de la República recuerda en esta fecha a los grandes personajes de nuestra historia que ofrendaron su vida por hacer de México un país libre y soberano. Un país en donde no existiera esclavitud ni discriminación alguna. Desde hace 185 años, México se ha unido al concierto de las naciones independientes y desde entonces los mexicanos se han esmerado por construir instituciones y leyes que garanticen la soberanía popular, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Desde hace 185 años, los mexicanos dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos y permanentemente se han afanado para que el reconocimiento a sus derechos y libertades sea total. Desde hace 185 años, una sola bandera y una misma causa une a todos los mexicanos: el amor a nuestro país y el deseo de hacer de nuestra patria una nación más justa y equitativa. Y hoy también se celebra el 46 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Hoy, 27 de septiembre, celebramos el 46 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. La expansión y la modernización del sector que a partir de entonces se ha llevado a cabo bajo la conducción del Estado ha contribuido a subsanar la insuficiente cobertura eléctrica que en 1960 tenía el país, la cual alcanzaba solamente al 44% de los hogares. Hoy, el sistema eléctrico nacional brinda cobertura al 97% de sus habitantes y es un elemento fundamental del desarrollo de nuestra economía. Durante la presente administración, gracias a nuevas formas de inversión públicas y privadas, se ha dado un gran impulso a la industria eléctrica. Se han invertido en el sector más de 6.709 millones de dólares, cifra récord para un sexenio, y se han incorporado 20.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión al sistema eléctrico nacional y se han entregado en operación 33 nuevas centrales de generación eléctrica que garantizan el suministro de la energía eléctrica por los próximos 10 años. La Presidencia de la República expresa su reconocimiento a todos los mexicanos que han contribuido con su esfuerzo al desarrollo de la industria eléctrica nacional. En particular, hacemos un reconocimiento a los trabajadores y al personal directivo de la Comisión Federal de Electricidad, que han hecho de esta una empresa de calidad mundial que hoy es orgullo de todos los mexicanos. En esta fecha, el Gobierno de la República reafirma lo que el presidente Vicente Fox ha expresado en diversos foros: la Comisión Federal de Electricidad es y seguirá siendo una empresa propiedad de todos los mexicanos. Y el día de ayer, el presidente de la República envió una felicitación al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, con motivo de haber sido elegido para este puesto. La histórica relación entre México y Japón y los tradicionales vínculos de amistad y cooperación entre los dos países se reafirmaron con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. México hace votos para que el desempeño del nuevo primer ministro sea no solo en beneficio de su pueblo, sino en aras de la importante contribución que Japón puede desempeñar como miembro de la comunidad de naciones. El recién electo primer ministro fue designado por la Cámara de Diputados y es actualmente presidente del Partido Liberal Demócrata de esa nación, y también el señor presidente el día de ayer envió una carta al señor Koizumi, el ahora ex primer ministro de Japón, felicitándolo por su desempeño. Voy a entregar a la sala de prensa las dos cartas que envió el señor presidente el día de ayer por si les interesa. Y la agenda del señor presidente para hoy: el señor presidente sale a Quintana Roo, ahí están los datos
Posteriormente va a reinaugurar el Centro Comercial La Isla, que está en la costera, que fue brutalmente golpeado por el huracán y está totalmente reestructurado. Y luego tiene una entrevista con un medio local y luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México. Y solo algún dato, llegará a las 21:20. Es particularmente importante la reinauguración de la terminal marítima de cruceros Punta Langosta en Cozumel. Ustedes saben, Cozumel es la importancia que tiene en términos de la recepción de cruceros. Cozumel, 3 semanas después del golpe del huracán, empezó a recibir cruceros en muelles improvisados. Ahora se reinaugura el muelle ya totalmente rehecho. Ustedes saben hoy que México es el principal destino de cruceros del mundo, con 2.500.000 personas, 60% más de lo que llegaba en el año 2000, y en particular el principal centro de cruceros del país es Cozumel. Y con esta reestructuración o construcción totalmente nueva de el puerto, los lugares para que lleguen los cruceros, pues la actividad esperamos se crezca aún todavía más, se solidifique y crezca. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, compañero. Si en estos temas que ha analizado el presidente en esta mañana estuvo en una reunión con el Gabinete de Seguridad y el propio secretario de Gobernación para analizar el supuesto plan Oaxaca. No. Yo estoy en esta reunión, pero es para otro tema en particular. A las 8:30 tengo que correr a la reunión. En el marco de que está revisando una serie de asuntos y va a revisar 2, 3 cosas, 2 temas, pero no es ese tema. Rubén, buenos días. Ayer la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, daba por concluido, dice que ya se terminó la crisis postelectoral en nuestro país. ¿Cuál sería la postura de la presidencia? ¿Es necesaria esta especie de certificación por parte del gobierno de los Estados Unidos? Y bueno, si realmente se acabó el conflicto, cuando vimos ayer en Guanajuato precisamente unos conatos de enfrentamiento entre perredistas y panistas en un evento en el que estuvo presente el presidente electo Felipe Calderón. Gracias. Si conozco las declaraciones textuales de la Secretaría de Estado, no son exactamente como las propones, pero en todo caso, el pasado proceso electoral mexicano dio cuenta de la solidez de las instituciones electorales que tiene este país, dio cuenta también de la solidez de nuestra democracia. No debe sorprender que otros países reconozcan a las instituciones mexicanas, como lo han hecho ya otras naciones a lo largo de las últimas semanas, como lo han hecho también un conjunto de organismos internacionales como la Unión Europea, como la propia OEA, organismos de Naciones Unidas. La pluralidad partidista de este país es un reflejo de nuestra madurez democrática, es algo de lo cual nos sentimos plenamente orgullosos y no coincidimos, en todo caso, con alguna parte de la declaración de la Secretaría de Estado, porque en torno a la construcción del sistema político mexicano solo toca opinar a los propios mexicanos. Sí, para ver si nos puede ampliar la información sobre estas versiones, en el sentido de que en las próximas horas podría enviarse la Fuerza Pública a Oaxaca, la Fuerza Pública Federal, en un proyecto, en un plan conjunto de las autoridades en materia de seguridad pública federal y la propia Secretaría de Gobernación. Información que está trascendiendo en las últimas horas, y si nos la puede ampliar, por favor. Cualquier cosa con Oaxaca es una declaración de la Secretaría de Gobernación, como ustedes saben. Desde el punto de vista de la Presidencia de la República, ¿qué ha faltado para resolver la crisis en Oaxaca? Y si no se corre el riesgo de atenderla, ¿esta será heredada a la siguiente administración? ¿Se corre ese riesgo? Hay algunos compañeros que no han estado aquí presentes desde el lunes, pero al Gobierno de la República le resulta extraordinariamente importante
importancia de este caso, que es el que preside la mesa y que preside por encargo del presidente de la República, y porque además corresponde al ámbito de su autoridad el que sea el que informe sobre estos hechos. La semana pasada, los mismos representantes de la APO y de la sección 22 rompieron este diálogo con Gobernación, ya que precisamente Carlos Abascal argumenta que no corresponde al secretario de Gobernación remover al gobernador, y hay que reconocer que la crisis se ha agravado. ¿No se corre el riesgo de heredarla a la siguiente administración? Creo que está, perdón la insistencia. Sí, no, con todo gusto. Creo que en primer lugar estás mal informado. No se ha roto el diálogo, jamás se rompió. No hay ningún dirigente que haya declarado eso. Está permanente el diálogo, es más, hay una mesa de enlace que se llama hoy para revisar un conjunto de casos que están en Oaxaca, integrado por la Secretaría de Gobernación, la APO, la Seccional 22 y la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, aclaro esa información que no es correcta, y por lo que hace a lo que las posiciones del Gobierno de México en torno al caso de Oaxaca, es el propio secretario, como lo dije aquí desde el lunes, el propio secretario de Gobernación, que es el que tiene con detalle la información y está siendo permanentemente informado de lo que ocurre allá. Además, el encargado, insisto, de parte del gobierno federal de coadyuvar a la negociación entre los diversos actores y contribuir a la solución de este problema, el que habrá de pronunciarse a nombre del gobierno federal por encargo del propio señor presidente de la República. Sí, compañera. Sí, entonces, señor, usted ha dicho que todo este conflicto en Oaxaca pues ha estado permanentemente en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ya van más de 4 meses. Hay padres de familia que están tomando las escuelas para impartir clases. ¿Qué es lo que ha faltado entonces a la dependencia de la Secretaría de Gobernación para la resolución de este problema? Todo lo que hace a Oaxaca, como ya lo he insistido, lo habrá de aclarar el secretario de Gobernación. Marisa. Gracias, Rubén. Yo quisiera saber cuál fue la instrucción precisa del presidente Vicente Fox al secretario de Gobernación para solucionar este conflicto. Pues desde el primer día que el conflicto explotó, y aquí se ha dicho una y otra vez que no estoy molesto, solo recordar, y no estoy molesto, solo recurrir a su memoria histórica, recordar que la instrucción era coadyuvar con el gobierno de Oaxaca a solucionar este problema que había explotado en ese estado del país, y ofrecer todo el apoyo del gobierno federal a la solución de este conflicto, y que para la solución de este conflicto, segundo elemento, había que privilegiar el diálogo. Esta fue la instrucción precisa, esa es la instrucción que se ha seguido, e insisto y reitero, cualquier declaración de esta situación que impera en Oaxaca, que da seguimiento el presidente de la República de manera precisa, cotidiana, es el secretario de Gobernación el que habrá de informar a la sociedad y a la opinión pública. Sí, compañera. Yo quisiera saber, bueno, me queda claro después de toda esta semana que será la Secretaría de Gobernación la encargada y la vocera, pues, para dar a conocer cuáles son los avances en Oaxaca, y que es ahora también el responsable, el gobierno capitalino, de garantizar la seguridad aquí en la capital cuando llegue la marcha a Oaxaca. Entonces, si la Presidencia de la República no está proponiendo, solucionando o interviniendo en este conflicto de Oaxaca, ¿cuál es la función entonces de la Presidencia? Pues no me voy a remitir a la Constitución para explicar que vivimos en un régimen presidencial, que el presidente de la República, elegido por ciudadanos, nombra a sus secretarios para que cada uno se haga responsable de los tramos, así como el secretario de Educación se hace responsable de la Educación, y el secretario de Salud, de la Salud, por nombramiento del propio presidente. El secretario de Gobernación se hace responsable de la política interna del país, como el secretario de Relaciones Exteriores se hace responsable de la política externa. ¿Quién se hace responsable por nombramiento presidencial en un régimen presidencial? El secretario de Gobernación, o en otros casos el jefe del gabinete de Gobernación. Hay diversos nombramientos o maneras de decirlo. En el caso nuestro es el secretario de Gobernación el responsable de la política interna.
Ernesto. Sí, Rubén, buenos días. A propósito de este Día Mundial del Turismo, ¿qué dice la Presidencia de la República a los empresarios del ramo allá en Oaxaca que ante las pérdidas millonarias pues ya no hayan qué hacer? Ante esto, vuelvo a decir lo mismo. Ya dije que lo que hace a Oaxaca lo va a responder el secretario de Gobernación. No se trata de esconder nada, no trato de reunir nada, siempre estará abierto. El hecho es que hay una decisión de su presidente, que sea el propio secretario de Gobernación, que todos los días ha estado en este proceso y además, en la medida en que los acontecimientos han evolucionado y el señor secretario de Gobernación mantiene contacto con absolutamente todos los actores políticos, económicos, sociales, religiosos del Estado, nadie mejor que él para fijar la posición del gobierno de la República. Sí. ¿Qué tal? No estoy Oaxaca. Sobre los comentarios de la Secretaría Rice, y quería saber si México va a responder formalmente en una carta diplomática o algo así. Y por otro lado, ¿qué específicamente dijo la Secretaría que molestó el gobierno de México? Había una parte de lo que ella dijo textualmente que molestó con sus problemas. No, yo lo remito a que dijo la secretaria, que lo busquen ustedes mismos. Simplemente yo estoy fijando la posición del gobierno de México, que reconocemos el pronunciamiento de la secretaria en torno a la solidez de las instituciones democráticas y electorales de este país, como lo han hecho otros muchos jefes de gobierno a lo largo de estas semanas. La señora hizo en una entrevista algún otro comentario sobre el bipartidismo en el caso de México, y la posición de la Presidencia de la República es que nosotros estamos muy orgullosos de nuestro sistema pluripartidista, que revela nuestra propia condición democrática, y que lo que hace a los comentarios sobre cómo se estructura el sistema partidario de México corresponde a los mexicanos. Eso es todo. Sí, compadre. Hay muchos mecanismos de comunicación con el Departamento de Estado para comentar todos los días. Muchos mecanismos de comunicación
las ministras de la región centroamericana están impulsando este modelo en toda Centroamérica para pues, fortalecer sus relaciones, sus políticas públicas, igual que en Brasil y en otros países. También les damos asesoría, seguimiento, apoyo en este tema de estar compartiendo, ¿no?, nuestras fortalezas. Un tema importante que también se impulsó a través de nosotros fue el de el combate a la trata de mujeres. Impulsamos este tema a través de la CIM, de la OEA y expertos. Está ahí ya un manual, un folleto que se llama sobre el tema de trata de mujeres, y va a salir pronto ya un manual sobre los aspectos que trata sobre los aspectos básicos. Igual en la siguiente vienen algunos proyectos en el tema de gobernabilidad, que es uno de los temas que hemos impulsado ahora en el ámbito internacional. ¿Cuáles son los desafíos, ¿no?, que quedan? Partiendo de la base que esta es la primera administración en la que se creó el INMujeres, nos tocó crear la institución, la estructura con base en la ley, crear el programa que termina ahora el 30 de noviembre. Entonces, en esta materia, parte de los desafíos es elevar el nivel de comprensión del problema, del significado y las consecuencias de la inequidad de género. Tenemos que dejar claro en la sociedad, dejar permeado en todos los actores que la desigualdad, la inequidad de las mujeres es una de las causas de violencia. En el tema de prevención, sanción y erradicación de la violencia de las mujeres todavía hay grandes pendientes. Uno de ellos es el de procuración y administración de justicia. Intensificar todo el trabajo que se hace en torno al maltrato infantil, trabajo de mujeres, niñas, prostitución infantil, hostigamiento. El tema de participación política de las mujeres, todavía no hay porcentajes suficientes de representación de las mujeres. El cambio cultural en el ámbito público y privado, o sea, mientras en la agenda de género se siga considerando la agenda de mujeres y no agenda de Estado, podemos decir que todavía no logramos esta transformación cultural. Así como las mujeres ingresamos en el ámbito público para apoyar con el ingreso económico, tenemos que decir que los hombres tienen que entrar en el ámbito doméstico para que se construyan esta sociedad corresponsables. Y el gran desafío es este fortalecimiento institucional. Se creó la institución, se dejaron bases firmes para que la siguiente administración trabaje como punto de partida de ahí para adelante, ¿no?, en el tema presupuestal, la capacidad de gestión del INMujeres como rector de las políticas de género. Pues estoy a sus órdenes para que hay preguntas. Hola, buen día, soy Silvia Garduño del periódico Reforma. Ante este informe que presentó INMujeres ante la CEDAW, hubo un comité de Organización de las Naciones Unidas que criticó, que si bien destacó algunas de las labores que realizó INMujeres en toda esa sección, y precisamente en el último informe, criticó algunas cuestiones, y ahorita las que se me vienen a la mente son las siguientes, ¿no? De cómo era posible que ya teniendo un Instituto Nacional de las Mujeres y una política de género, todavía el problema de las mujeres en Ciudad Juárez no haya podido ser controlado, y que haya sucedido también los casos de violaciones de las mujeres en Salzburgo este año. Ese era uno de los temas de los que me acuerdo. Y el otro era sobre la trata de personas y prostitución infantil, que México aún no cuenta con las estadísticas necesarias, sobre todo de trata de mujeres en la frontera sur, en la frontera con Guatemala. Ya existen estadísticas al respecto, se está trabajando porque, se sabe que el problema existe, pero ¿cuál es la magnitud de este? Y el tercero, y que también usted hacía referencia, sobre la homologación de la legislación a nivel federal y a nivel de estados y municipios, ¿no?, que muchas veces, aunque a nivel federal ya existiera alguna legislación que favoreciera a las mujeres o que al menos garantizara su igualdad, a nivel municipal o a nivel estatal todavía no se podía, o había incongruencias al respecto. Entonces, quisiera saber qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo no? Hace mediados de agosto presentamos el sexto informe de México ante el comité de la CEDAW. No es un informe de INMujeres, es un informe del país donde este comité de expertas cuestiona por todas las acciones, avances o no avances de todo el país, no solo del gobierno federal, sino estatal, municipal, en general. Nos llegaron hubo 21 recomendaciones, también reconocimiento del avance de las mujeres,
próximos 15 días vamos a hacer la presentación de esas recomendaciones porque son los pendientes para la siguiente administración. En 2010 se harán el 7º y 8º informe. Ahí las expertas, claro, insistieron mucho en el tema de Ciudad Juárez. La delegación estuvo integrada por los titulares de estos temas importantes. Ahí estuvo la comisionada. Reconocen el avance. Si ustedes leen las recomendaciones que ya están en la página web, ahí van viendo que reconocen el avance y sí piden que haya más atención, ya no solamente a Ciudad Juárez, sino a la violencia, al combate de violencia de género en todo el país. Nosotros presentamos lo que hemos logrado en esta materia, la coordinación. Reconocemos también los pendientes, como yo lo dije hace rato, ¿no? El tema de procuración y administración de justicia. Estamos impulsando el sistema integral de atención a las víctimas de violencia en todo el país. Esta situación de la violencia no corresponde solamente dar respuesta a los gobiernos, es una respuesta que tiene que ser coordinada de gobiernos, sociedad, empresas, medios de comunicación, ¿no? El combate a la violencia tiene raíces en la desigualdad, la discriminación. La misma autonomía de la mujer provoca esta frustración y enojo en hombres que luego responden a través de violencia contra las mujeres. Pues es importante ir eliminando todos estos estereotipos. Hay que trabajar, ¿no?, en una sociedad equitativa. Sí insistieron mucho en ese tema cuestionaron sobre cuál era la situación en torno a Tenco y el incremento de la violencia en algunas de las entidades. Se respondió, ha habido respuestas. Ustedes saben que ha habido ya levantamiento de denuncias y detenciones. Se está trabajando, pero bueno, todavía los esfuerzos no son suficientes. Hay que seguir trabajando en este tema para dar respuesta clara. En el tema de homologación de las leyes, sabemos que hay rezagos. Todavía no, todas las leyes no están adecuadas, hay figuras discriminatorias. Por eso viene ese trabajo de armonización de la legislación. Se hicieron foros, trabajo con todos los congresos locales y hay un gran avance. Nosotros, si ustedes ven el documento que publicamos en 2003 de Legislar con Perspectiva de Género, que lo reeditamos en 2005, el avance importante en adecuación de los códigos fue importante. Y desde eso tuvo su cierre en septiembre del año pasado y en este último año todavía ha habido un avance importante, ¿no? Entonces, sí, se está trabajando en este tema y esta ley, ese referente que yo les hablo va a ayudar a fortalecerla, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Calzada, Radio Educación. Serían dos preguntas. La primera, diversas organizaciones de defensoras de las mujeres precisamente se han quejado de que la Secretaría Ejecutiva de Mujeres, María Eugenia Díaz, tiene vínculos con el Vaticano, en especial por ser parte de la Unión Mundial de Organizaciones Católicas Femeninas. Dicen que esto puede interferir con su trabajo y precisamente convertirlo en una especie de fundamentalismo de derecha y impedir su adecuado desempeño. Y la segunda sería también de que se está dando esta situación de que en el Senado y también en los diputados, las diputadas titulares están cediendo el lugar a los suplentes. También dice que se está creando una situación de inequidad y precisamente una de las grandes demandas de las mujeres es este acceso a la política en el que, en muchas partes todavía se encuentran marginadas respecto a los hombres. Serían esas dos preguntas. ¿Cómo no? En el tema de la propuesta que se hizo a la Junta de Gobierno para la Secretaría Ejecutiva, ya que la que era Secretaría Ejecutiva se fue a la Diputación, la licenciada María Eugenia Díaz Gastine es consejera del Instituto del 2001, una mujer que ha luchado durante toda su vida también en favor de los derechos de las mujeres. Fue la primera latinoamericana presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, posiciones que solamente habían ocupado europeas. Fue reelecta, por un segundo periodo por su excelente trabajo. El que el INMujeres trabaje en la defensa, difusión y promoción de los derechos de todas las mujeres, estamos hablando que es de todo el abanico de mujeres. O sea que no podemos excluir ni discriminar por cuestiones ideológicas, religiosas o partidistas. Independientemente de sus posiciones, esto no nos lleva a trabajar de manera parcial. Yo también soy católica, y no podemos ser católicas vergonzantes, pero ustedes lo han visto en esos 6 años de trabajo, nunca ha influenciado
militancias religiosas o partidistas en el trabajo que se ha desarrollado en mujeres. Entonces, la licenciada María Eugenia Díaz es una persona abierta, consciente del trabajo que se tiene que hacer desde la Secretaría Ejecutiva. Entonces, eso es así es. Y en el tema de estas legisladoras, ¿no?, que antes de tomar protesta fueron sustituidas ya por sus suplentes, pues realmente es lamentable, ¿no? Esto, yo ya lo he declarado, esto es indignante, por un lado, porque si hemos luchado a través de lograr la obligatoriedad con ese mínimo porcentaje del 30% que marca Naciones Unidas como representatividad de mujeres, el que las mujeres que los partidos políticos que proponen mujeres en sus candidaturas para cumplir un requisito del COFIPE y después las sustituyen por varones, están engañando a la ciudadanía. Hay que hacer una revisión de estas acciones para que la legislación electoral tenga los candados suficientes para que ese porcentaje no se cumpla solamente en las candidaturas, sino también en el acceso a curules. Se llegó apenas al 23%, y también hacer una invitación a los partidos y a las mismas mujeres que no se presten a estas negociaciones de cubro la cuota, pero después dejo a mi hijo o a mi novio o al compromiso, ¿no? Hacer esas negociaciones que realmente a quienes están defraudando es a la ciudadanía que votó por ese partido. Sí, ¿cómo está? Para preguntarle la opinión de ustedes y mujeres, y la resolución de la Suprema Corte hace unas semanas en el que pide más requisitos para que se compruebe la violencia intrafamiliar no dificulta la equidad y el acceso a la justicia. Claro, por supuesto. Aquí hay una discusión también entre los juristas y las que estamos en defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en esta materia de violencia familiar. Estos criterios que marcan ahora la Suprema Corte de la comprobación para ser tomada como causal de divorcio, la violencia familiar, de demostrar el tiempo, modo y circunstancia en la que fue víctima de violencia familiar, realmente no están tomando en cuenta las circunstancias en las que las mujeres están sumidas en el tema de violencia familiar. La violencia familiar es un sistema, es sistemática, van siendo la suma de una serie de acciones que van presionando a las relaciones en la pareja, en el matrimonio internamente, y que sería difícil tendría la mujer que llevar una bitácora desde el momento en que fue violentada, por ejemplo, emocionalmente, si la despreció, la manipuló, le dijo que no servía para nada, los silencios. O sea, la violencia psicológica se da en muchas formas. No necesariamente la violencia física es el que deja secuelas y que se puede demostrar, decir, bueno, en tal día, tal hora, de este modo tengo aquí el golpe y se refleja. Estamos hablando de esta violencia que es sistemática, que va poco a poco deteriorando la autoestima de las mujeres y que no puede ser demostrable tan fácilmente. Y después de 5, 10, 15 años de sufrir esta violencia emocional, claro que una relación se deteriora. Nosotros estamos aquí contactando a los ministros, tener un diálogo con ellos para que hagan una revisión de estas circunstancias que están exigiendo para que sea causal de divorcio. Esto puede fortalecer al agresor más que apoyar a la víctima. Entonces, sí, pedimos que se tome en cuenta las circunstancias en torno a este delito que es la violencia familiar. Gracias. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Preguntarle si tiene algún informe preciso, señora, al término de esta administración sobre la cuestión de la prostitución infantil, sobre todo en las niñas, y si existe algún cuadro de apoyo y atención también a las menores que trabajan, pues que se dicen como cerillos en los centros comerciales, porque se sabe que muchas de ellas a un nivel considerable salen embarazadas cada año. Sí, en el tema de prostitución infantil no hay todavía ese registro puntual en qué tamaño. La PGR y el DIF nacional han trabajado en esta materia, tienen algunos datos importantes sobre el grado de
prostitución infantil. También hemos colaborado junto con ellos en campañas de combate. Sí se está trabajando. Sabemos que se incrementa sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad, en las zonas turísticas también todo ese tema de la prostitución infantil, ¿no? Aquí también lo que está demandando son legislaciones mucho más claras que sancionen fuertemente este crimen. Y en el tema de las niñas, las menores de edad que trabajan como cerillos en los supermercados, no tenemos estos datos tampoco de qué tanto están siendo afectadas, pero entran en ese marco de ser utilizadas también, y son para prostitución o quedan embarazadas. El tema del embarazo en adolescentes también es un tema que está siendo de atención por el incremento de las niñas que se embarazan a menor edad. Si antes la edad en que se iniciaba el embarazo en adolescentes era de 13 años, ahorita ya empieza a estar cercano a los 10 años. Por eso se impulsó junto con la Secretaría de Educación Pública un programa de becas a niñas en estas situaciones para que no interrumpan sus estudios, porque esto va generando el círculo de pobreza, ¿no? Interrumpen sus estudios y después son madres solteras siendo adolescentes y no pueden salir adelante. Entonces se están impulsando una serie de políticas en esta materia para atender a estas niñas en embarazo adolescente. Buenos días, Héctor García de Notisistema. Dos preguntas, si es tan amable. Una, para el Instituto Nacional de las Mujeres, el caso Ciudad Juárez está cerrado. Y dos, ¿qué alcance jurídico tiene el INMujeres para llevar a cabo, realizar investigaciones en contra de ministros de culto por pederastas? Por supuesto que no está cerrado el caso de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, mientras siga una mujer siendo víctima de violencia y haya muertes de mujeres, no podemos decir que está cerrado ningún caso. Ciudad Juárez fue una situación paradigmática, ¿no? O sea, evidenció, visibilizó, y desafortunadamente internacionalmente nos conocen a través del tema de las muertes de Ciudad Juárez. Eso detonó todo ese trabajo y atención de la presente administración para hacer una serie de acciones que atendieran este fenómeno de la violencia contra las mujeres, independientemente de su complejidad y multifactorias que intervienen en ellos. Esto se ha movido el foco de atención también no solo a Ciudad Juárez, sino en todas las zonas en las que está incrementándose. Se está visibilizando y hay un fenómeno que no quiero que se vaya a malinterpretar de que no se le da atención, pero esta visibilización también está siendo evidente que está habiendo atención en programas, en políticas públicas, en el impulso a una nueva legislación, la misma creación de una fiscalía especial que atienda ya no solamente el tema de Ciudad Juárez, sino la violencia de género en todo el país es importante. INMujeres no tiene esa facultad jurisdiccional ni para ese tema ni para el de pederastia, ¿no? Por eso están las autoridades, pero sí trabajamos de manera coordinada con todas estas acciones. Ese tema de la pederastia también es un crimen, ¿no?, de lesa humanidad, y se está trabajando para ir eliminando este factor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. Solo para precisar, ¿a cuánto asciende la población de las mujeres adolescentes y en qué porcentaje se ha incrementado esta situación de embarazo? Sí, estamos hablando que la población adolescente está considerada como unos de 25 millones en México, ¿no? Es una cuarta parte de ese porcentaje. Y sí, se tenían registros, por ejemplo, de adolescentes embarazadas, eran, ¿cómo se llama?, de un 10% registrado de las adolescentes, y se está incrementando, pero sobre todo por la edad. También el tema de la prevención de la información que tienen está ayudando a inhibir el embarazo en las adolescentes. Pero, o sea, son algunos puntos porcentuales, o sea, del 10% sube al 12%, pero sobre todo porque está bajando la edad, que eso es importante, ¿no? Se consideran embarazos en adolescentes hasta antes de los 20 años, los adolescentes antes de los 18 años, o sea,
debería ser de 13 a 18, pero estos casos que bajan de los 13 años son alarmantes también. ¿Alguien más? Sí, compañero. Insistir un poco, Marco Campillo, Televisión Azteca, que tienen un porcentaje, un número de niñas de 10 años embarazadas en los últimos, digamos, 3, 4 o 5 años. No está, porque en este tema, en las zonas, por ejemplo, en las escuelas se tienen conocimiento de algunos datos de estos, también a través de algunas instituciones como el DIF se va, pero hay zonas rurales donde esto no se toma en cuenta. Además, hay que entender que en algunas zonas indígenas el de usos y costumbres lleva mucho a que las niñas, o sea, esas adolescentes de 13 años, pues ya están embarazadas y no están registradas, o sea, no hay ese registro de ese porcentaje de niñas. En algunos casos está bajando, o sea, la media son de los 13 a los 15 años, pero también ya está habiendo casos de niñas embarazadas desde los 10 años. Gracias. Una rápida más, señora, aquí en la DF se tiene un registro de ese fenómeno de las niñas embarazadas de 10 años. Ese dato lo tendría que dar la directora del Instituto del DF. Nosotros no lo tenemos tan preciso, es que no tenemos exactamente. Zonas urbanas, en zonas urbanas se incrementa más, tomando en cuenta que en las zonas indígenas no se registra esa parte. Pues agradecerles bueno, su presencia y todo, y resaltar la importancia que tuvo, o sea, el compromiso del presidente Fox al haber apoyado la creación de Linmujeres, haberle dado todo su apoyo, el impulso, al ser él un convencido de que mientras las mujeres no se incorporen al proceso de desarrollo, el desarrollo en el país no se iba a dar. Quiero decir que el presidente ha sido un gran promotor, impulsor en el tema de equidad de género, de ahí que el apoyo que tuvo el Linmujeres como el rector en este tema no fue, o sea, bueno, el apoyo fue muy importante, pero también la incidencia que tuvo este tema en todos los demás sectores, ¿no? De ahí contamos con todos los programas que han beneficiado y están marcando un paso importante en disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres a través del programa de oportunidades, del Seguro Popular, de Arranque Parejo. Son acciones que están tomadas para el avance de este tema, ¿no? Sí. Gracias. Antes de pasar a las preguntas y presentar la agenda, quisiera presentar algunos temas antes de presentar la agenda que pueden ser importantes. Primero, hoy es el Día Mundial del Turismo, por eso el presidente va a estar en la zona hotelera y turística de Cozumel y Cancún. Después explico eso. Hoy es el Día Mundial del Turismo, la Presidencia de la República se une a la celebración del Día Mundial del Turismo. El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo económico del país, contribuye ya con el 8% del Producto Interno Bruto, es la tercera fuente de divisas y proporciona empleos a 1.900.000 personas. Asimismo, la inversión privada en el rubro durante esta administración alcanza un récord histórico al sumar 12.200 millones de dólares, 36% más que la meta planteada al inicio del sexenio, que era de 9.000 millones de dólares. México tiene además una gran potencialidad para el desarrollo futuro de esta actividad. Contamos con recursos naturales, sitios históricos, culturales y artísticos que dan una gran variedad de oferta turística a nuestro país. Hoy, como ustedes saben, somos la 7ª potencia mundial en turismo. En el 2005, por segundo año consecutivo, superamos el número de turistas internacionales que visitaron nuestros diversos destinos, alcanzando una cifra récord de 22 millones de turistas. Contamos con 9 ciudades que han sido declaradas Patrimonio
reconocimiento a quienes con su esfuerzo impulsan el desarrollo de este sector tan importante para la actividad económica del país. La economía mexicana sigue creciendo a un ritmo dinámico. De acuerdo con la información proporcionada ayer por el INEGI, el índice global de la actividad económica, el IGAE, que es un antecedente al Producto Interno Bruto, creció 5% en julio respecto al mismo mes del año pasado. Este indicador, como ustedes saben, da una idea de cómo habrá de comportarse el Producto Interno Bruto antes de que la cifra oficial esté publicada. El crecimiento del IGAE durante julio fue producto del incremento de todos los componentes sectoriales que integran el indicador. El sector industrial creció 5.8, el sector agropecuario creció 5 puntos y el sector de los servicios 4.9. En el periodo enero-julio, el IGAE presenta un crecimiento de 5.2% en relación con el mismo periodo del 2005. Este es un indicador más que confirma que la economía mexicana está creciendo de manera dinámica y, como ya se ha señalado, este año concluirá con el mayor crecimiento del sexenio, que se puede situar después de los resultados de este indicador por encima del 4.5%. Por otro lado, hoy día se celebra dos fechas. Por un lado, la consumación de la independencia. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México y con este hecho se consumó la gesta de independencia de nuestro país, gesta que iniciara el padre Miguel Hidalgo y Costilla la noche del 15 de septiembre de 1810. Hoy es un día importante para el país. La Presidencia de la República recuerda en esta fecha a los grandes personajes de nuestra historia que ofrendaron su vida por hacer de México un país libre y soberano. Un país en donde no existiera esclavitud ni discriminación alguna. Desde hace 185 años, México se ha unido al concierto de las naciones independientes y desde entonces los mexicanos se han esmerado por construir instituciones y leyes que garanticen la soberanía popular, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Desde hace 185 años, los mexicanos dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos y permanentemente se han afanado para que el reconocimiento a sus derechos y libertades sea total. Desde hace 185 años, una sola bandera y una misma causa une a todos los mexicanos: el amor a nuestro país y el deseo de hacer de nuestra patria una nación más justa y equitativa. Y hoy también se celebra el 46 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Hoy, 27 de septiembre, celebramos el 46 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. La expansión y la modernización del sector, que a partir de entonces se ha llevado a cabo bajo la conducción del Estado, ha contribuido a subsanar la insuficiente cobertura eléctrica que en 1960 tenía el país, la cual alcanzaba solamente al 44% de los hogares. Hoy, el sistema eléctrico nacional brinda cobertura al 97% de sus habitantes y es un elemento fundamental del desarrollo de nuestra economía. Durante la presente administración, gracias a nuevas formas de inversión públicas y privadas, se ha dado un gran impulso a la industria eléctrica. Se han invertido en el sector más de 6.709 millones de dólares, cifra récord para un sexenio, y se han incorporado 20.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión al sistema eléctrico nacional y se han entregado en operación 33 nuevas centrales de generación eléctrica que garantizan el suministro de la energía eléctrica por los próximos 10 años. La Presidencia de la República expresa su reconocimiento a todos los mexicanos que han contribuido con su esfuerzo al desarrollo de la industria eléctrica nacional. En particular, hacemos un reconocimiento
a los trabajadores y al personal directivo de la Comisión Federal de Electricidad, que han hecho de esta una empresa de calidad mundial que hoy es orgullo de todos los mexicanos. En esta fecha, el gobierno de la República reafirma lo que el presidente Vicente Fox ha expresado en diversos foros: la Comisión Federal de Electricidad es y seguirá siendo una empresa propiedad de todos los mexicanos. Y el día de ayer, el presidente de la República envió una felicitación al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, con motivo de haber sido elegido para este puesto. La histórica relación entre México y Japón y los tradicionales vínculos de amistad y cooperación entre los dos países se reafirmaron con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. México hace votos para que el desempeño del nuevo primer ministro sea no solo en beneficio de su pueblo, sino en aras de la importante contribución que Japón puede desempeñar como miembro de la comunidad de naciones. El recién electo primer ministro fue designado por la Cámara de Diputados y es actualmente presidente del Partido Liberal Demócrata de esa nación, y también el señor presidente el día de ayer envió una carta al señor Koizumi, el ahora ex primer ministro de Japón, felicitándolo por su desempeño. Voy a entregar a la sala de prensa las dos cartas que envió el señor presidente el día de ayer por si les interesa. Y la agenda del señor presidente para hoy: el señor presidente sale a Quintana Roo, ahí están los datos de qué gira es, no me extiendo sobre el particular. De las 8:30 a las 9:30 el presidente tiene revisión de asuntos en su despacho y luego inicia la gira del estado de Quintana Roo. La primera actividad será en el municipio de Cozumel con la reinauguración de la terminal marítima de cruceros Punta Langosta. Luego el presidente irá hacia Cancún y estará en el centro de convenciones conmemorando el Día Internacional del Turismo. Luego el presidente estará en la reinauguración de este hotel que fue muy dañado por los huracanes y se aprovechó para hacer una reconstrucción total del mismo, y hoy lo va a reinaugurar el presidente. Luego el presidente tendrá una comida con empresarios del sector turista del estado de Quintana Roo. Posteriormente va a reinaugurar el centro comercial La Isla, que está en la costera, que fue brutalmente golpeado por el huracán y está totalmente reestructurado. Y luego tiene una entrevista con un medio local y luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México. Y solo algún dato, llegará a las 21:20. Es particularmente importante la reinauguración de la terminal marítima de cruceros Punta Langosta en Cozumel. Ustedes saben, Cozumel es la importancia que tiene en términos de la recepción de cruceros. Cozumel, 3 semanas después del golpe del huracán, empezó a recibir cruceros en muelles improvisados. Ahora se reinaugura el muelle ya totalmente rehecho. Ustedes saben hoy que México es el principal destino de cruceros del mundo, con 2.500.000 personas, 60% más de lo que llegaba en el año 2000, y en particular el principal centro de cruceros del país es Cozumel. Y que con esta reestructuración o construcción totalmente nueva de el puerto y los lugares para que lleguen los cruceros, pues la actividad esperamos se crezca aún todavía más, se solidifique y crezca. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, compañera. Si en estos temas que ha analizado el presidente en esta mañana estuvo en una reunión con el Gabinete de Seguridad y el propio secretario de Gobernación para analizar el supuesto Plan Oaxaca. No. Yo estoy en esa reunión, pero es para otro tema en particular. A las 8:30 tengo que correr a la reunión.
precisar dos temas, pero no es ese tema. Rubén, buenos días. Ayer la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, daba por concluido, dice que ya se terminó la crisis postelectoral en nuestro país. ¿Cuál sería la postura de la presidencia? ¿Es necesaria esta especie de certificación por parte del gobierno de los Estados Unidos? Y bueno, si realmente se acabó el conflicto, cuando vimos ayer en Guanajuato precisamente unos conatos de enfrentamiento entre perredistas y panistas en un evento en el que estuvo presente el presidente electo Felipe Calderón. Gracias. Si conozco las declaraciones textuales de la Secretaría de Estado, no son exactamente como las propones, pero en todo caso, el pasado proceso electoral mexicano dio cuenta de la solidez de las instituciones electorales que tiene este país, dio cuenta también de la solidez de nuestra democracia. No debe sorprender que otros países reconozcan a las instituciones mexicanas, como lo han hecho ya otras naciones a lo largo de las últimas semanas, como lo han hecho también un conjunto de organismos internacionales como la Unión Europea, como la propia OEA, organismos de Naciones Unidas. La pluralidad partidista de este país es un reflejo de nuestra madurez democrática, es algo de lo cual nos sentimos plenamente orgullosos y no coincidimos, en todo caso, con alguna parte de la declaración de la Secretaría de Estado, porque en torno a la construcción del sistema político mexicano solo toca opinar a los propios mexicanos. Sí, para ver si nos puede ampliar la información sobre estas versiones, en el sentido de que en las próximas horas podría enviarse la Fuerza Pública a Oaxaca, la Fuerza Pública Federal, en un proyecto, en un plan conjunto de las autoridades en materia de seguridad pública federal y la propia Secretaría de Gobernación. Información que está trascendiendo en las últimas horas, y si nos la puede ampliar, por favor. Cualquier cosa con Oaxaca es una declaración de la Secretaría de Gobernación, como ustedes saben. Desde el punto de vista de la Presidencia de la República, ¿qué ha faltado para resolver la crisis en Oaxaca? Y si no se corre el riesgo de atenderla, ¿esta será heredada a la siguiente administración? ¿Se corre ese riesgo? Hay algunos compañeros que no han estado aquí presentes desde el lunes, pero al Gobierno de la República le resulta extraordinariamente importante lo que ocurre en Oaxaca. Desde el primer día ya ha estado el secretario de Gobernación, siempre ha estado la Secretaría de Gobernación pendiente de ese problema, más de 120 días allá ha estado. La mesa de negociación ha tenido 6 reuniones, está la mesa de enlace en Oaxaca. Es un problema importante que el presidente da seguimiento permanente, y qué mejor el propio secretario de Gobernación, dado la importancia de este caso, que es el que preside la mesa y que preside por encargo del presidente de la República, y porque además corresponde al ámbito de su autoridad el que sea el que informe sobre estos hechos. Los mismos representantes de la APO y de la sección 22 rompieron este diálogo con Gobernación, ya que precisamente Carlos Abascal argumenta que no corresponde al secretario de Gobernación remover al gobernador, y hay que reconocer que la crisis se ha agravado. ¿No se corre el riesgo de heredarla a la siguiente administración, señor? Creo que Perdón la insistencia. Sí, no, con todo gusto. Creo que en primer lugar estás mal informado. No se ha roto el diálogo, jamás se rompió. No hay ningún dirigente que haya declarado eso. Está permanente el diálogo. Es más, hay una mesa de enlace que se llama hoy para revisar un conjunto de casos que están en Oaxaca, integrado por la Secretaría de Gobernación, la APO, la seccional 22 y la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, aclaro esa información que no es correcta, y por lo que hace a lo que las posiciones del Gobierno de México en torno al caso de Oaxaca, es el propio secretario, como lo dije aquí desde el lunes, el propio secretario de Gobernación, que es el que tiene con detalle la información y está siendo permanentemente informado de lo que ocurre allá. Además, el encargado, insisto, de parte del gobierno federal de coadyuvar a la negociación entre los diversos actores y contribuir a la solución de este problema, el que habrá
pronunciarse a nombre del gobierno federal por encargo del propio señor presidente de la República. Sí, compañera. Sí, entonces, señor, usted ha dicho que todo este conflicto en Oaxaca pues ha estado permanentemente en la Secretaría de Gobernación, sin embargo ya van más de 4 meses, hay padres de familia que están tomando las escuelas para impartir clases. ¿Qué es lo que ha faltado entonces a la dependencia de la Secretaría de Gobernación para la resolución de este problema? Todo lo que hace a Oaxaca, como ya lo he insistido, lo habrá de aclarar el secretario de Gobernación. Marisa. Gracias, Rubén. Yo quisiera saber cuál fue la instrucción precisa del presidente Vicente Fox al secretario de Gobernación para solucionar este conflicto. Pues desde el primer día que el conflicto explotó, y aquí se ha dicho una y otra vez, y no estoy molesto, solo recordar, y no estoy molesto, solo recurrir a su memoria histórica, recordar que la instrucción era coadyuvar con el gobierno de Oaxaca a solucionar este problema que había explotado en ese estado del país y ofrecer todo el apoyo del gobierno federal a la solución de este conflicto, y que para la solución de este conflicto, segundo elemento, había que privilegiar el diálogo. Esta fue la instrucción precisa, esa es la instrucción que se ha seguido, e insisto y reitero, cualquier declaración de esta situación que impera en Oaxaca, que da seguimiento el presidente de la República de manera precisa, cotidiana, es el secretario de Gobernación el que habrá de informar a la sociedad y a la opinión pública. Sí, compañera. Yo quisiera saber, bueno, me queda claro después de toda esta semana que será la Secretaría de Gobernación la encargada y la vocera, pues, para dar a conocer cuáles son los avances en Oaxaca, y que es ahora también el responsable, el gobierno capitalino, de garantizar la seguridad aquí en la capital cuando llegue la marcha a Oaxaca. Entonces, si la Presidencia de la República no está proponiendo, solucionando o interviniendo en este conflicto de Oaxaca, ¿cuál es la función entonces de la Presidencia? Pues no me voy a remitir a la Constitución para explicar que vivimos en un régimen presidencial, que el